Hola, mi nombre es Lina Mejía, como pueden ver en mi canal. Y el día de hoy les voy a explicar más bien voy a presentar lo que es crear una máquina virtual, pero como siempre vamos a iniciar primero con algo de teoría y ya después veremos la práctica, ya lo más interesante. Eh, Vamos primero con la pregunta, ¿qué es una máquina virtual? Bueno, una máquina virtual es un software que crea una capa independiente que imita el funcionamiento de un ordenador real. Entonces, la máquina virtual es como una máquina dentro de la propia máquina. Es por ello que hay que reconocer dos términos. Aparte está la máquina virtual y aparte es la máquina anfitriona, que es esta que yo estoy usando ahora mismo. Y la máquina virtual es la que yo descargo por medio de VirtualBox y así. Y bueno, ese proceso ya se va a explicar en el video de práctica. Voy a definir esto así cortito porque la práctica es un poco más extensa, entonces no tengo mucho tiempo para explicar esto, pero ya teniendo este concepto de entrada y supongo que ya he entendido este concepto, podemos pasar a los tipos de máquinas virtuales. Hay dos tipos de máquina virtual hasta el momento. El primero es máquina virtual de sistema, que imita un ordenador completo. O sea, lo que hace esta máquina virtual de sistema es que imita por completo un ordenador, o sea, como lo dice, imita por completo un ordenador, pero no solo de manera así como, o sea, todo es de manera virtual, pero también lo imita incluso con sus elementos. Por ejemplo, esta máquina tiene recursos reservados entre 2 GB de RAM y 20 GB de disco duro. O sea, no solo se trata de algo virtual, pero también tienen ahí como que su espacio reservado, como lo tiene un ordenador. Esta máquina de sistema cabe recalcar que no tiene ninguna comunicación de archivos con la máquina anfitriona. Es decir, digamos, yo tengo aquí mi carpeta de archivos. Esta es mi carpeta de archivos. Aquí hay descargas, aquí hay, imágenes no tengo, pero esta es mi carpeta de archivos. O sea, es decir, todo esto de acá, lo que estoy señalando del cursor, todo eso no se va a presentar en la máquina virtual porque no existe comunicación entre estas dos. O sea, aparte la máquina anfitriona y aparte la virtual. Los archivos que yo tenga en la anfitriona no van a salir en la virtual, y los que yo vaya a descargar y próximamente obtener en la virtual no van a aparecer en la anfitriona. Entonces es importante recalcar este concepto. De hecho, toda acción que yo ejecute dentro de la máquina virtual no va a afectar la máquina anfitriona. Ahora está la máquina virtual de proceso, ejecuta unos procesos en concreto. Esta se utiliza más que todo para probar algunas aplicaciones, porque no es como la máquina de sistema que imita por completo un ordenador, incluyendo hasta disco duro y RAM, sino que esta es más que todo para probar algunas otras aplicaciones. Ahora, ¿para qué se usan las máquinas virtuales? Usualmente es para explorar otros sistemas operativos. Por ejemplo, aquí cabe recalcar un punto: el sistema operativo debe estar ya descargado antes de iniciar con la máquina virtual, o al menos es una recomendación que yo doy. Por ejemplo, yo en esta máquina anfitriona, ya sabemos cuál es la máquina anfitriona, tengo Windows 10 y quiero probar Windows 8. Entonces voy a crear mi máquina virtual con un sistema operativo de Windows 8 para explorar Windows 8, ver qué tipo de servicio nos ofrece y así. Aparte, ejecutar programas antiguos para usar aplicaciones disponibles en otros sistemas, y también para seguridad adicional. Algo interesante en esto de la máquina virtual es de que podemos también descargar de otras compañías. Por ejemplo, no solo Windows, podemos descargar de MacOS, por ejemplo, o de Linux, algo así. Y aparte, seguridad adicional. Esto creo que es una gran ventaja porque, por ejemplo, si yo quiero descargar algo en la máquina virtual, como dije anteriormente, no tienen conexión. Entonces, lo que yo voy a hacer en la máquina virtual no va a afectar a la máquina anfitriona. Y si, digamos, por mala suerte que tenga, yo descargo algo que contenga algún virus en la máquina virtual, eso va a afectar nada más a la máquina virtual. La máquina anfitriona no se verá afectada por ello.
Entonces es algo interesante y es súper recomendado para quienes quieran probar otros sistemas operativos o explorar, no sé, aplicaciones de las cuales ustedes tengan alguna desconfianza, por ejemplo, y no quieran afectar su ordenador. Y pues eso, al menos esto de la seguridad adicional y todo esto tengo la certeza en la máquina de tipo sistema, porque pues ya tuve la experiencia de crear esta máquina y de utilizarla, de descargar cosas en ella. Entonces tengo la certeza de que en la máquina de tipo sistema sí cumple con todas esas características que di. Y ahora sí, ya yendo a esta fase importantísima, curso de VirtualBox, crear una máquina virtual. Videos de JGA IT Pro, vamos a continuar con VirtualBox, vamos a crear nuestra primera máquina virtual y para eso ya saben que debemos tener el ISO de instalación, los medios de instalación de nuestro sistema operativo que vayamos a instalar. Entonces para esto ya conocemos dónde se van a crear nuestras máquinas virtuales porque ya lo hemos visto aquí en las preferencias y que pueden encontrar nuestros videos de VirtualBox en youtube.com/JGA IT Pro. Vamos a crear nuestra primera máquina virtual y vamos a irnos aquí a nueva. Aquí se nos abre el asistente de creación de máquina virtual donde nos dice seleccione un nombre descriptivo para la nueva máquina virtual y seleccione el tipo de sistema operativo que tiene intención de instalar en ella. El nombre que seleccione será usado por VirtualBox para identificar la máquina, ¿ok? Entonces vamos a decirle que vamos a instalar, por ejemplo, aquí con un viejo conocido, vamos a instalar un XP y vemos que automáticamente me detecta cuál es la familia, cuál es la versión, el tipo de sistema operativo, cuando yo le digo que es XP, o sea, hace una relación allí el nombre enseguida. También podemos activar el modo experto, que en el modo experto nosotros podemos darle el tamaño de memoria, el tema del disco duro, crear un nuevo disco duro, o el modo guiado aquí que sería mucho más fácil. Entonces le podemos decir XP, le decimos siguiente, aquí podemos asignar el tamaño de memoria, mucho más guiado aquí el tema, vamos a decirle que vamos a darle por ejemplo 2048 megas, 2 GB de memoria RAM. Ya saben que cuando nosotros seleccionamos el tipo de sistema operativo, también nos da una recomendación de cuál es la cantidad de memoria que podemos instalar o que necesitamos para poder crear nuestra máquina virtual. Siguiente, aquí nos dice vamos a crear un disco duro virtual para nuestra máquina. Podemos agregar o no crear un disco duro virtual en este momento. Podemos crear un disco duro virtual ahora o usar un archivo de disco duro virtual existente. Entonces nosotros podemos decirle aquí buscamos dónde está nuestro disco duro virtual. Algo muy interesante que vamos a ver ahora, vamos a decirle crear nuevo disco duro virtual, y algo muy interesante de VirtualBox, y una de las cosas más interesantes de esto, es que VirtualBox incorpora tanto un formato de disco duro virtual, ya saben que dependiendo del hypervisor, si es VMware, si es Hyper-V, si es VirtualBox, incorpora... Aquí es donde entra lo que yo estaba mencionando anteriormente, de que VirtualBox y esto de la máquina virtual de tipo sistema nos ofrece 20, si no estoy mal, 20 GB de disco duro. Entonces esto es lo que está explicando el chico, nada más para agregar y recordar también. Ahora el formato de disco duro virtual. Ya saben que para VMware el formato es BMDK, para Hyper-V es VHD o VHDX y para lo que es VirtualBox tiene su propio formato que es VDI o VirtualBox Disk Image. Lo bueno de VirtualBox es que nosotros podemos crear con los tres formatos de disco duro virtual un disco duro virtual para nuestra máquina virtual. En este caso, si yo utilizo un entorno de VMware y de pronto yo quiero que más adelante yo quiero exportar o llevar esta máquina virtual a VMware o Hyper-V, yo voy a poder escoger desde el mismo VirtualBox cuál es el formato que vamos a utilizar para nuestra máquina virtual. Entonces en este caso vemos que yo puedo utilizar tanto VHD como VMDK, que es el formato de VMware, el formato de Hyper-V y el formato propietario de VirtualBox. Entonces yo puedo decir, no, yo más adelante puedo llevar esta máquina virtual a un entorno empresarial de VMware o de Hyper-V, entonces por eso creo el disco duro virtual enseguida, para que no tenga que después convertir el disco duro virtual a el formato del hypervisor al cual voy a llevar nuestra máquina virtual. Entonces en este caso vamos a decirle, por ejemplo, vamos a crearlo en el formato de VMware o también podemos decirle el formato propio de VirtualBox. Vamos a decirle Next, vamos a decirle cuál va a ser el tema de nuestros discos, si va a ser reservado dinámicamente o tamaño fijo. Para los que ya conocen un poco de virtualización, ya saben que los discos duros virtuales nosotros los podemos crear de dos formas.
que sea de tamaño fijo, o sea que si nosotros le damos 10 GB a nuestro disco duro virtual, ese es el tamaño que va a ocupar en nuestro disco local físico, 10 GB. Pero si nosotros le damos reservado dinámicamente, a medida que nosotros vamos incorporando datos o a medida que se va copiando el sistema operativo en nuestro disco duro virtual, así va a ir creciendo. Pero el archivo que crea de la máquina virtual, del disco duro virtual, es un archivo muy pequeño, de solo algunas megas, y a medida que vamos incorporando datos va a ir creciendo. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que reservado dinámicamente sea para entornos de laboratorio, entornos de pruebas y esto, y tamaño fijo que sea para entornos empresariales o entornos de producción. ¿Cuál es la diferencia? Los discos duros virtuales reservados dinámicamente tienen menos rendimiento y son más propensos a daños que los de tamaño fijo. Entonces ya sabes cuáles son las diferencias en reservado dinámicamente o tamaño fijo. Vamos a reservarlo dinámicamente en este momento para ahorrar espacio. Y yo le voy a decir que este disco duro va a tener 100 GB. Y esto no va a ser cierto. El archivo de disco duro virtual que crea nuestra máquina solamente va a tener unos megas y lo vamos a ver en este momento. Vamos a darle crear y vemos que ya tenemos creada nuestra máquina virtual. Vamos a ir a ver dónde se creó nuestra máquina virtual, que ya saben que habíamos cambiado la carpeta, que aquí en el disco local C, VirtualBox, y aquí ya tenemos la carpeta XP. Vemos aquí el formato de VirtualBox Machine, que es el formato de disco duro, vemos aquí XP, y solamente pesa 2 megas, no los 100 GB que yo les establecí. Si yo lo hubiera establecido en fijo, de tamaño fijo, pues aquí aparecerían los 100 GB y demora mucho más en crear la máquina virtual. Aquí tenemos el disco duro virtual, tenemos el archivo VirtualBox Prep y tenemos lo que es el Virtual Machine Definition, que es el archivo de configuración de nuestra máquina virtual. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo se creó nuestra máquina virtual. Tenemos aquí en la parte, nos aparece la información general, el nombre, el tipo de sistema operativo, el sistema, cuánto tiene de memoria RAM base, orden de arranque, la aceleración, si tiene lo que es Virtual X, lo que es para Intel, y AMD V para los procesadores de AMD. Para tú poder virtualizar, debes tener que tu procesador soporte virtualización. ¿Cómo debes enterarte de que tu procesador soporte virtualización? Vamos a irnos aquí a administrador de tareas, vamos a irnos aquí a rendimiento, y aquí en la parte del procesador vamos a ver que aquí dice virtualización y está habilitado. En este caso es mi procesador un Intel, de pronto en AMD es de forma diferente, pero existen, cada uno de los vendors tiene una herramienta para poder verificar si está activada la virtualización. Muchas formas, de pronto dice deshabilitado, pero tienes que habilitarla en la BIOS. Tú entras a la BIOS de tu equipo, no sé, con cualquier tecla está entrando a la BIOS, dependiendo de la marca, entra con una o con otra. Entonces tú vas a poder ver o habilitar lo que es el tema de la virtualización, o Intel VT o AMD V, que es en este caso. Aquí tenemos la parte de pantalla donde nosotros podemos ver la memoria de video, porque también podemos modificar la memoria de video, el servidor de escritorio remoto, la captura de video, y esto lo vamos a estar viendo mucho más adelante. El tema del almacenamiento está conectado por medio de una controladora IDE, y en el IDE primario maestro está el disco duro virtual, y en el IDE secundario está una unidad óptica donde vamos a poder anclar nuestra ISO para poder instalar el sistema operativo. Aquí en el controlador de audio anfitrión está Windows Direct Sound, que toma directamente desde el equipo cliente, nuestro equipo donde estamos virtualizando. Este es el controlador. Tenemos el tema de la tarjeta de red, que por defecto crea una tarjeta de red NAT con la tarjeta de red que nosotros tenemos física, hace como un bridge allí, un puente, y crea una NAT para poder darle internet a nuestra máquina virtual. Vamos a ver el controlador USB, porque también podemos conectar USBs y dispositivos de almacenamiento extraíbles, carpetas compartidas para poder pasar información muy fácil desde el host y desde otras máquinas virtuales y compartir recursos. Y tenemos aquí que también podemos darle una descripción, ¿ok? En esta parte tenemos la previsualización, que vamos a ver una pequeña ventanita allí de qué hay dentro, qué está pasando dentro de nuestro sistema operativo, ¿ok? Entonces, con esto vamos a irnos aquí a la configuración y vamos a ver todo el tema de la configuración. Ya saben, podemos irnos aquí, clic derecho, configuración, o aquí directamente configuración, y aquí vamos a ver el tema en general avanzado, descripciones, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Y aquí en la parte de almacenamiento, si ya quieres instalar tus sistemas operativos, nos vamos a ir aquí a la parte donde dice vacío, donde vemos aquí el icono de la
unidad de DVD y vamos a irnos aquí a esta parte. Vamos a decirle seleccionar archivo de disco duro virtual óptico y aquí vamos a seleccionar la imagen del sistema operativo que queremos instalar, el medio de instalación. En este caso vamos a instalar un famoso Windows XP, que muchos me preguntan es una de las soluciones para poder utilizar XP. Ya saben que XP ya no tiene soporte, nada de esto. Entonces mucha gente quiere virtualizar lo que es XP porque lo necesita por X o Y motivo. Entonces con esto vamos a anclar el medio de instalación y nuestro sistema operativo va a arrancar, nuestra máquina virtual va a arrancar por primera vez por medio de este ISO de nuestra imagen. Entonces vemos aquí el tamaño de la imagen, dónde está ubicado y está conectado. Vamos a darle OK y aquí solamente nos faltaría iniciar nuestra máquina virtual. La podemos iniciar por aquí dándole clic derecho, iniciar, o aquí en el icono aquí podemos iniciar, o también tenemos inicio normal, inicio sin pantalla, inicio desacoplable. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a iniciar nuestra máquina virtual y aquí automáticamente nos va a abrir la ventana. Vemos que aquí estamos en tema de Navidad también, VirtualBoss, y aquí va a comenzar el tema de cargar el medio de instalación para el programa de instalación de Windows. Entonces vemos que aquí nos dice que ha hecho clic con el ratón dentro de la pantalla de la máquina virtual o ha presionado la tecla anfitrión. Esto causará que la máquina virtual capture el puntero. Entonces lo que va a hacer es capturar el puntero de nuestro mouse. Y aquí nos dice que la máquina virtual al lado hay un icono, vemos que es este icono, que nos dice que por presione control más la tecla flecha a la derecha para poder liberar el ratón. ¿Qué pasa con esto? Que existen en VMware existen los VMware Tools, en Hyper-V existen los Integration Services, que son para poder darnos una mejor integración con el tema de la pantalla, la resolución, que no nos capture el mouse, o sea que no quede capturado el mouse dentro de la máquina virtual para poder sacarlo al sistema operativo anfitrión. Entonces para eso también nos avisa aquí qué podemos hacer. Entonces aquí ha capturado nuestro mouse en la máquina virtual y aquí nos dice presione Enter para continuar, F8, si me acuerdo ya cómo se instala esto. Aquí lo tenemos, el disco duro de 100 GB. Vamos a decirle Enter para C para crear una partición, F3 para salir o Enter para instalar. Vamos a instalar y vamos a decirle que me cree con una partición rápida en NTFS y aquí está creando el programa, está instalando nuestro Windows XP. Entonces ya depende de la instalación normal de una máquina virtual, como si lo estuvieses instalando en un equipo, un hardware físico. Es el mismo proceso tanto para los sistemas operativos Windows como para los sistemas operativos Linux. Entonces ya sabes que esta es la forma de crear una máquina virtual en VirtualBoss. Aquí vamos a dejar instalando esto, ya después les mostraré cómo quedó para hacer las pruebas de redes y cuestiones más que vamos a estar viendo, y vamos a estar también instalando otros sistemas operativos como Linux y demás. Entonces espero que te sea de mucha ayuda esta información. Este video ya dio su fin. Ahora me gustaría agregar un comentario. Así, de esta forma que lo hizo este chico, no es la única. Hay otras formas. De hecho, por mi parte y también el resto de mis compañeras junto con mi maestro, lo realizamos de otra forma, pero quise demostrar esta forma porque me pareció algo interesante, algo novedoso. Entonces pues no, siento que no está mal como que presentar algo diferente, y pues eso, me pareció bastante interesante de que esta persona instaló Windows XP porque es un sistema que ya no tiene soporte, que podría decir que ya nadie usa. Entonces es bastante interesante. Ahora ya lo único que hizo falta fue que mostrara ya la máquina virtual ya con su sistema operativo y todo, pero igual el proceso para la instalación del sistema operativo y sí, para el resto de la instalación del sistema operativo se va dando por sí solo. Ahí se dan las indicaciones. Una recomendación es de que, por ejemplo, al menos por mi parte, cuando yo quise instalar Windows 8, es que se debe de tener la clave a la mano, porque si no estoy mal piden una clave en específico. Entonces se debe de tener la clave a la mano para no tener inconvenientes en el proceso de la instalación del sistema operativo. Y pues eso nada más. De hecho aquí se pueden crear varias máquinas virtuales, o sea, no solo es una, podemos crear otra. Por ahí dice aquí, esta ruedita azul, hay una ruedita azul en la parte izquierda superior que dice nueva, o sea, eso quiere decir que se puede crear otra máquina virtual.
de cualquier sistema operativo y también de otra. Y bueno, pues eso. Gracias por su atención.